Bueno, seguimos acá entonces con nuestro primer seminario online de Derecho de las Familias, Paradigmas y Desafíos frente a una eventual reforma al Código Civil. En este punto sigue la abogada María Isabel Uribe López. Su ponencia o su exposición el día de hoy se llamará Las familias en la propuesta de reforma al Código Civil. La doctora María Isabel es abogada especialista en Derecho de Familia, magíster en Educación, coordinadora de la especialización de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia de la Universidad Católica Luis Amigó, docente de las Facultades de Derecho y Educación de la Universidad de Antioquia. Sea doctora, entonces, bienvenida a compartir con nosotros y el espacio es absolutamente suyo. Muchísimas gracias. Voy a compartirles la presentación. Espero no dormirlos después de haber escuchado al doctor Aramburu. La idea de esa exposición es pasar inicialmente por algunas de las razones que se expusieron en el momento en que se compartió por parte de la Universidad Nacional la reforma propuesta al Ministerio con la finalidad de poder llevar a cabo su socialización. Cuando la rectora Dolly Montoya, la rectora de la Universidad Nacional, presentó la reforma, dijo que particularmente la finalidad era llevar a cabo la constitucionalización del derecho privado, lograr enraizar las normas en la cultura y llevar a cabo la socialización en diferentes ámbitos. Entonces se pensó en una socialización pues con todos los operadores jurídicos y con la academia que pueda llevarse a cabo de tal manera que cuando la reforma llegue al legislador llegue lo más limpia posible. En el momento en que el profesor Edgardo Villamil Portilla presenta su postura frente a esta reforma, hace alusión a dos asuntos con los cuales a mí me gustaría comenzar el día de hoy. Uno de ellos asociado a la visión que podríamos desarrollar de nuestro Código Civil como un Código Civil machista y blanco. Y otro argumento que presenta es que es un código que se desmorona por declaraciones de inconstitucionalidad, por normas que agravian el género. Para él, los códigos deben de responder a las necesidades de un momento histórico determinado y pues a la luz de estos asuntos es que quisiera hacer la presentación. La profesora Quintero sostiene que la familia, desde el área de la antropología, es una institución primaria que en el marco de ese proceso de socialización que debe llevar a cabo, estructura la división sexual, la regulación de la sexualidad y la construcción social y reproducción de los géneros. Es por esto que nosotros en la Universidad Luis Amigó tenemos actualmente un proyecto de investigación avalado por la universidad en debates contemporáneos del derecho de familia desde la perspectiva de equidad de género. La profesora Elvira Cardona y yo venimos haciendo una revisión de jurisprudencia de la Corte Constitucional que nos ha brindado luces para poder llevar a cabo el análisis de la reforma que se está planteando actualmente. Si nosotros nos devolviéramos los que vimos clase con el profesor Guillermo Montoya, él nos hablaba de 4 grupos que conforman familia. Al hacer alusión a la pareja, él decía que la pareja podía conformar familia a través del matrimonio, a través de la unión marital de hecho, o podía llevarse a cabo pues por 2 hombres o por 2 mujeres debido a las sentencias de la Corte Constitucional. Pues obviamente nosotros ya sabemos que esos 2 hombres o esas 2 mujeres, pues estoy hablando de unas clases por allá 2015, pueden conformar perfectamente unión marital de hecho o matrimonio precisamente por esas sentencias de la Corte Constitucional. En esa línea, ustedes ven 3 juegos de colores, tendríamos que plantear que el matrimonio proviene de la regulación que tiene establecido el Código Civil
La unión marital de hecho proviene de regulaciones posteriores, legislación posterior, y esa posibilidad que tienen los dos hombres o las dos mujeres de conformar matrimonio o unión marital de hecho proviene de las sentencias de la Corte Constitucional. En esa medida, pues nosotros incluso como especialización presentamos un curso en constitucionalización del derecho de familia que lo que busca es establecer cómo esas interpretaciones de la Corte Constitucional han venido modificando el concepto de familia que estaba establecido en el Código Civil y en leyes posteriores que son anteriores incluso al Código Civil, a la Constitución Política. Un segundo grupo del que él hablaba es la filiación, el que se compone por la filiación. Yo no me voy a detener mucho en este aspecto, pues porque el profesor Aramburo hizo ya referencia a algunos asuntos asociados a la filiación extramatrimonial, pero ustedes van a tener la oportunidad de contar con un expositor que se centrará en esta temática. Un tercer grupo del que él nos hablaba tiene que ver con los parientes, y entonces aquí establecemos pues esas relaciones entre parientes, ya sea por lazos consanguíneos, por afinidad o una relación de carácter civil. Y un último grupo que si notan también está en verde, pues porque digamos que cobra total relevancia para esta propuesta de reforma, que tiene que ver con la familia de hecho, ¿cierto? Que la reforma lo nominará como los lazos de crianza, de los cuales vamos a hablar ahora. Bueno, si nosotros tenemos una familia protegida por el Estado en el artículo 42 de la Carta Política, y si lo que nos propone la rectora Dolly es que pensemos en una actualización del derecho privado desde su constitucionalización, tendríamos que ir a ese artículo 42 y retomar ese concepto como la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Si analizamos bien este concepto, podríamos concluir que es un concepto heterosexual y monogámico que está cargado de unos prejuicios y unos estereotipos que se han venido corrigiendo con las interpretaciones que la Corte Constitucional ha hecho, cruzando el artículo 42 con otros artículos de la misma Carta que hablan del libre desarrollo de la personalidad, de la igualdad y de la dignidad humana. Así pues, llegaríamos a la pregunta que uno se podría plantear frente a las declaraciones del decano Torres cuando presentó la reforma, que manifestaba que lo que se estaba intentando hacer era llevar a cabo un tejido con la estructura constitucional. Y es así que pues debemos hacerlo, lo tenemos que hacer, es una obligación. ¿Por qué? Porque si uno analiza normas posteriores a la expedición de la Carta Política, se da cuenta que 16 de esas normas incorporan el concepto de familia que les acabo de leer del artículo 42, a pesar de que es claro que la Corte Constitucional en sus sentencias ha ampliado ese concepto de familia. Y algunas de esas normas también hablan de unos conceptos que pueden resultar confusos, como hogar y comunidad doméstica. Y digo que pueden resultar confusos porque a veces son utilizados para evadir otras tipologías de familia que no se ajustan a lo que está establecido en el artículo 42 de la Carta Política. Haciendo el mismo juego de semáforo, tenemos, digamos que un rojo expresado en la sentencia de CU 617 del 2014, en el que la Corte manifiesta, a la luz del ordenamiento superior, la familia heterosexual y monogámica tiene una protección especial por parte del Estado. Y pues para poder argumentar esta afirmación de la Corte, bastaría con leer el artículo 42, ¿cierto? Podríamos pasar a un amarillo cuando la misma Corte en la misma sentencia sostiene que también es cierto que la propia Carta Política admite, reconoce
y protege la diversidad de estructuras familiares. Y finalmente, pues llegaríamos a un verde con un artículo contemplado en la reforma de la cual estamos hablando, el artículo 1598, que sostiene que se reconocen todas las familias, cualquiera que sea su conformación o nacionalidad de sus integrantes. Digamos que esto se va a complementar con lo que estipula el 1601 cuando sostiene que tanto las familias matrimoniales como las extramatrimoniales van a ser iguales en derechos, en deberes, en responsabilidades y en el manejo patrimonial. Esto nos permitiría estar totalmente en línea con lo que nos comentaba ahorita el profesor Aramburo, de cuál es la necesidad de seguir sosteniendo algunas divisiones si decimos o hablamos de igualdad en derechos, deberes, responsabilidades, equiparamos sociedad conyugal con sociedad patrimonial, identificamos incluso las mismas formas de dar por terminado una figura como la otra. Y pues podríamos contestar como nos lo contestó él, que en algunas ocasiones se trata solo de conservar unas divisiones que vienen desde lo doctrinario y no necesariamente por unas características que nos individualicen las dos figuras. Cuando nosotros vamos a los diferentes reconocimientos que ha hecho la Corte Constitucional y que han hecho nuestros tribunales, e incluso juzgados, como es el caso de la familia multiespecie en la sentencia del Tolima, del juzgado penal, podríamos decir que hemos hablado de familia de crianza, que hemos hablado de familia unipersonal, de familia homoparental, de familia poliamorosa, en el caso de La Trieja acá en Medellín, de familia nuclear, de familia monogámica, pues, y como ya lo mencioné, de familia multiespecie. Interesante ver esas tipologías de familia a la luz de ese principio de igualdad, del reconocimiento de la diversidad, y a pesar de que yo no considere que sea necesario siempre hablar de reconocimiento, pues más en una línea de lo queer, soy clara en que es muy importante que el derecho nombre algunas figuras para darles un lugar. Les está dando un lugar, un reconocimiento que no tenían, y pues con ese darles un lugar les está dando unos derechos. Para eso podríamos recurrir en el marco pues como de la línea donde diferenciamos los dos códigos, al artículo 113 del Código Civil, que nos define el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Y si vamos al articulado 1605 de la reforma propuesta, nos encontramos con la posibilidad de una convención que hacen dos personas, que no necesariamente tienen que ser un hombre y una mujer. Esto ya lo había corregido la Corte Constitucional, pero también da cuenta de cómo esta reforma recoge lo que la Corte Constitucional ha venido manifestando en estas 2 décadas, ¿cierto? La finalidad de ese matrimonio es formar una familia y auxiliarse mutuamente dentro de un plano de igualdad y mutuo respeto. Hago, digamos, hincapié en esa expresión de igualdad y mutuo respeto por lo que refiere al concepto de equidad de género, que vamos a ver que también subsana el código, la reforma, la propuesta de reforma, cuando nos habla de la necesidad que tenemos de que haya equidad de género en las diferentes disposiciones y acuerdos que hacemos entre particulares. El artículo 1656, por su parte, va a hacer referencia al divorcio y nos lo va a plantear, de acuerdo también a lo que nos planteaba el profesor Aramburo, más desde la libertad familiar que desde la sanción. Y creo que es importantísimo que tengamos presente que en el momento de la contestación a esa demanda de divorcio, a esa petición que hace uno de los cónyuges de divorcio, la otra parte va a tener que llevar a cabo una propuesta donde va a poder estimar qué considera ella que debería acordarse
para que los efectos personales y económicos sean lo menos lesivos para esos cónyuges y para los menores de edad que estén involucrados en esa relación, que hagan parte de esa familia. Así pues, esta reforma vela más por el bienestar de la pareja y de los menores de edad y plantea que cualquiera de los cónyuges va a poder llevar a cabo esa solicitud, lo que nos libera pues de las causales de las que hablábamos en el Código Civil. Como les dije, no me voy a detener en los asuntos referidos a la afiliación, pero quisiera anotar tres asuntos que me parecen importantes. Que el artículo 1728 de esta propuesta de reforma recoja la posibilidad de la inseminación artificial, que de igual forma ese artículo recoja la posibilidad de la maternidad subrogada. Con todo lo que tengamos para decir al respecto, es claro que es una práctica que al no estar regularizada conlleva malas prácticas. Entonces, creo igual también en la línea de lo que decía el profe Aramburo, que la reforma hay que leerla desde una perspectiva crítica. La regulación que sostiene esta reforma sobre la maternidad subrogada, a mi juicio, no es la suficiente. Y está referida a lo que estipula el artículo 51 de la misma reforma, pero considero que sería necesario que retomara la sentencia de la Corte donde se hace alusión a la maternidad subrogada y también que se preguntara, bueno, si vamos a permitir como sociedad colombiana la maternidad subrogada, el alquiler de vientres, como se llama coloquialmente, bueno, lo vamos a sostener como con una contraprestación económica o lo vamos a hacer asociado a la posibilidad de, digamos, prestar mi vientre a una familiar o a una amiga que quiera ser madre y que yo pueda brindarle la posibilidad de que lo sea. Esta es una discusión que desde los feminismos, digamos, tiene amplias raíces de lado y lado, desde la posibilidad de la disposición del cuerpo por parte de la mujer, como desde algunas, digamos, vertientes del feminismo que sostienen que esa posibilidad no es una posibilidad cuando está sometida a unas condiciones económicas que nos obligan a llevar a cabo ese alquiler de vientres para poder, por ejemplo, sostener a nuestros otros hijos. Y que tampoco es una posibilidad cuando los países donde se lleva a cabo esta práctica son países tercermundistas, donde en algunos de ellos incluso es el cónyuge quien puede disponer del vientre de su cónyuge, ¿cierto? Por su parte, el artículo 1729, y creo que acá retomamos algo de las discusiones que planteaban ustedes con las inquietudes al final del encuentro con el profesor Aramburo, porque no se va a presumir hijo del marido el concebido durante una separación judicial o extrajudicial de cuerpos o separación de hecho, pues a menos de que se pruebe que ese marido lo reconoció como hijo suyo. Para las personas que trabajamos o que hemos trabajado en consultorios jurídicos, es muy claro que hay parejas que desean divorciarse de mutuo acuerdo sin haber tenido ningún tipo de contacto durante años y que posteriormente esa mujer tuvo hijos que tuvieron que ser reconocidos como matrimoniales cuando claramente no lo eran. Entonces, creo que esta no presunción corrige uno de los defectos del Código Civil actual. Obviamente, pues el profesor se extendió en todo lo que tiene que ver con la unión marital de hecho. Yo me voy a concentrar en esta exposición puntualmente en el primer grupo, en todo lo asociado a la familia que se conforma por matrimonio, por unión marital de hecho, o pues por la unión entre hombres homosexuales y mujeres lesbianas que pueden ser uniones maritales de hecho o matrimonios a la luz de esta reforma y a la luz de las sentencias de la Corte Constitucional.
Creo que ahí, solo para retomar lo fundamental de lo que decía el profe Aramburu al respecto, tendríamos que tener presente esa posibilidad de hablar de unión marital de hecho mucho antes de los 2 años, la posibilidad de pactarlo y que con ese pacto también se dé lugar a la sociedad patrimonial. Nos habla la reforma de las relaciones de crianza, y estas relaciones de crianza nos las divide como en 3 momentos. Las económicas, cuando se apoya a personas que se incorporan o asimilan a miembros de la comunidad doméstica. Las condiciones de crianza de padre, hijo, hermano, sobrino. Y de convivencia, como el suegro, el cuñado u otros afines. Pero creo que no podemos dejar de mencionar que el artículo 1823, que es donde se habla de estas relaciones de crianza, nos dice que esta filiación no va a extinguir el parentesco de consanguinidad que nosotros, pues que esa persona tiene, que esa persona conoce, pero que va a prevalecer, y creo que ahí es donde tendríamos que hacer hincapié, sobre los efectos personales del parentesco consanguíneo. O sea, a la luz de este artículo, esta relación de crianza prevalecerá sobre el parentesco de consanguinidad y va a permitir que se dé la investigación del Estado civil fundada en una posición notoria de este. Creo que es precisamente recoger lo que las altas cortes han venido diciendo sobre esas relaciones de crianza. Así pues, nosotros podríamos sostener que a la luz de esta reforma y de las sentencias de la Corte Constitucional, y que en esa medida se constitucionaliza el Código Civil, porque no existiría un concepto único y excluyente de familias, y más bien se aplicaría lo que en la sentencia C-107 del 2017 sostenía la Corte, cuando nos decía que la familia es un concepto dinámico, y que lo que implica esto es que su conformación puede ser múltiple, que es pluralista y que va mucho más allá de esa relación biparental establecida en el artículo 42, que debe estar transversalizada, como lo sostiene la sentencia C-026 de 2016, por la comprensión, la ayuda mutua, la solidaridad, la protección, el afecto, el respeto. Y es así pues como nos permite recoger lo que ha venido sosteniendo la Corte Constitucional. A su vez, permite pensar la familia desde los derechos humanos y los derechos fundamentales, cuando tenemos claro que las diferentes constituciones de familia a la que nos queramos adherir materializan el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la igualdad como derechos fundamentales. Y con ellos el artículo 60 de la reforma, que va a indicar que se va a proteger la intimidad y la vida privada de las personas. Esa protección tiene una materialización especial en la vida familiar, la filiación y la privacidad del hogar. Nosotros vamos a poder hablar de que gobernamos nuestra existencia de conformidad a esa reforma cuando tenemos la posibilidad de elegir la estructura familiar que queremos conformar, el tipo de familia que queremos conformar, la familia que queremos conformar. No quiero pues ser taxativa, obviamente, en las sentencias a enumerar, pero creo que la reforma logra recoger puntualmente, como lo venía sosteniendo, la sentencia C-577 de 2011, con la posibilidad de que las uniones maritales, de hecho, conformadas por parejas del mismo sexo, sean consideradas familia. La sentencia SU 214 de 2016 con el matrimonio igualitario, la sentencia SU 617 y la C071 del 2015, cuando hablan de la posibilidad de adopción por las familias homoparentales. Y pues
habría que anotar que la sentencia C-171 del 2017 con las familias unipersonales, digamos que no se ven reflejadas en la propuesta que hace el libro quinto, que es el libro que recogerá todas las disposiciones sobre familia. Una gran diferencia a lo que teníamos en el Código Civil, donde no teníamos un libro particular. Esta reforma estipula en el libro quinto todo lo asociado a familias y en el libro sexto todo lo asociado a sucesiones. Así pues, la reforma permite darle dignidad a todas las formas de familia y con esto materializa lo que sostenía la Corte en la sentencia SU 617 del 2014, cuando nos decía que si bien la Carta Política recoge ese concepto de familia monogámico y heteronormativo, es ampliamente conocida las sentencias de la Corte Constitucional donde se ha ampliado la posibilidad de conformar familias que no correspondan a ese artículo de la Carta Política. Con la reforma, a nuestro juicio, también se logra cumplir con una deuda histórica, no de forma suficiente, pero pues como lo estipulaban las diferentes sentencias que ustedes pueden ver en pantalla, era necesario comenzar a hablar de equidad de género y aplicarlo no solo en la interpretación de las normas establecidas en el Código Civil, sino también en las diferentes leyes posteriores. El artículo 1600 de esta reforma nos dice con mucha vehemencia que no tendrán efectos jurídicos las estipulaciones que contrarien la equidad de género, el derecho exclusivo de las personas a su propio cuerpo o los derechos sexuales y reproductivos de las personas que han sido reconocidos por tratados internacionales. Esto permite pues ampliar y tener un fundamento en un código que, como lo decía el profesor a cargo de la reforma, el profesor José Alejandro Bonivento, uno de los compiladores, es el código de la vida y de la muerte, ¿cierto? Él nos devolvía a aquella frase tan clara. Es importantísimo que en un código como este, de esta envergadura, esté claramente estipulado que cualquier disposición que contrarie la equidad de género no va a tener efectos jurídicos. Para ir concluyendo, podemos retomar de la mano del profesor Pedro Lafón Pianeta, otro de las personas encargadas desde la Universidad Nacional de plantear esta reforma y recoger con ella las propuestas que ya había hecho el profesor Valencia Sea en el marco de los 150 años de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, que es una propuesta que amplía los criterios para reconocer la familia, amplía esos criterios que nos traía el Código Civil y las leyes posteriores, dando paso a un reconocimiento de la diversidad y la inclusión de todas las formas de familia y de los fenómenos que se dan en esas familias. El profesor hacía alusión a la posibilidad de entender las dinámicas de las familias indígenas, las familias nacionales y extranjeras, las negritudes, y darle a todas estas tipologías de familia un tratamiento igualitario. Si bien el código y la propuesta de reforma no va a hablar puntualmente de estas tipologías, sí es muy claro el artículo al que yo ya hice alusión, que nos identifica a todas estas tipologías de familia como unas familias que tienen los mismos derechos, ¿cierto? Y que deben recibir un tratamiento igualitario. También es claro con la alusión a la inseminación artificial y la maternidad subrogada, como a otras dinámicas de las familias, como la familia de crianza, la posibilidad de reconocer en esta reforma los avances que han hecho otras disciplinas y las ciencias médicas y una modernización del derecho privado a la luz de esos derechos humanos
y de las interpretaciones que la Corte Constitucional ha hecho de las diferentes normas que regulan las familias. Es, digamos que una ruptura con lo que traemos hasta este momento y que ha sido un debate ya marcado en los últimos años, la posibilidad de entender el divorcio como una ruptura objetiva y no subjetiva, y la posibilidad de que sea planteado por cualquiera de los integrantes de la pareja. De esto, pues, a esto no me referí, pero creo que es importante tener presente que para el profe, y creo que debe hacer parte de una lectura crítica del libro de sucesiones, revisar si efectivamente, como él lo sostiene, el libro de sucesiones logra incorporar los diferentes tipos de familia que pueden ser concurrentes. Creo que una lectura juiciosa de ese libro de sucesiones también podría ayudar a dar respuesta a una de las preguntas que se hacía ahora sobre la posibilidad de que concurran sociedad conyugal y sociedad patrimonial. Al igual que el profe sostiene, yo creo que el código, desde el acercamiento que yo he tenido con él, la propuesta de reforma, no permite hablar de la concurrencia de las dos sociedades. También considero que en el momento en que se dé por terminada la sociedad conyugal, podríamos empezar a hablar de la sociedad patrimonial cuando ya hay una convivencia, y que una de las grandes reformas que incorpora esta propuesta es pensar en la posibilidad de dar por terminada esa sociedad conyugal después de un tiempo de separación de hecho, que pues digamos que creo que permite resolver muchas de las inquietudes que todavía tenemos en el campo de lo doctrinario, incluso en las interpretaciones que hacen los tribunales, los jueces, las cortes. Para mí, desde esa lectura crítica que nos propone el profesor Bonivento, yo creo que tendríamos que hacer alusión a 4 rezagos, o yo todavía encuentro 4 rezagos en esta revisión. Me parece que del artículo 29 al artículo 32 de la propuesta se hace alusión al derecho de familia de conflictos de la ley en el espacio, y todo el tiempo se está hablando de las relaciones matrimoniales. Entonces, es muy particular porque cuando uno se acerca a estos artículos, es como si el derecho de familia que se ocupa de ese conflicto de la ley en el espacio fuera solamente o estuviera solamente asociado a las relaciones matrimoniales. En su artículo 1602, la propuesta de reforma vuelve a recoger el término hijos legítimos. Y ya lo había dicho el profesor Carlos Gaviria cuando hacía alusión a la sentencia en la que se declara inexequible el concepto de hijo ilegítimo. Él decía que se había cometido un error porque, pues efectivamente, tú puedes eliminar de la codificación el concepto de hijo ilegítimo, pero si tú tienes unos hijos legítimos, hay unos hijos que son ilegítimos, ¿cierto? Entonces yo no utilizaría, pues yo, pues, humildemente, no utilizaría el concepto de hijos legítimos, creo que se trata de hijos, de hablar de hijos. Por su parte, en el artículo 1659, cuando hablamos de la posibilidad de hacer las reclamaciones en términos económicos, nos dicen que la posibilidad de solicitar alimento, sanción y de solicitar la indemnización solo se podrá llevar a cabo dentro del año siguiente a la ruptura definitiva o al momento en el que se haga imposible continuar con la misma, so pena de la caducidad de los efectos económicos. Y también hablando desde la experiencia con las poblaciones que se acercan a los consultorios jurídicos, este tiempo de caducidad siempre nos representaba muchos inconvenientes, porque cuando las personas se acercaban, personas que normalmente eran mujeres, que habían estado en unas uniones maritales de hecho de décadas,
donde todos los bienes estaban a nombre del hombre en la relación. Ya había pasado el año y estas mujeres quedaban desprotegidas desde el derecho de familia, ¿cierto? Entonces, no sé hasta qué punto ese año sigue siendo una camisa de fuerza, sobre todo cuando hablamos de personas de escasos recursos. Finalmente, el artículo 1841, a mi juicio, también nos plantea un retroceso porque nos dice que el cumplimiento de la obligación de suministrar alimentos será una condición para que el alimentante pueda ser oído en la reclamación de la custodia, el cuidado o la visita personal y la de cualquier derecho sobre los mismos. A mi juicio, estaba claro que nosotros no podíamos supeditar las visitas, por ejemplo, de un padre o de una madre frente a ese menor de edad a unas obligaciones de carácter económico, al cumplimiento de unas obligaciones de carácter económico. Entonces creo que yo personalmente no estaría de acuerdo con ese artículo. Con eso daría por terminada mi exposición. No sé si haya preguntas, pues que yo pueda contestar, claramente. Si no se las puedo contestar el profe, no esperen que se las conteste yo. No sé si no haya preguntas, profe Vladimir. Sí, sí, claro, claro, téngalo por seguro que sí van a haber preguntas. No. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Isabel. Creo que han estado todos muy calladitos, muy pendientes. Alguno que otro problema de conexión, pero es de las casas de cada uno, porque la señal salió perfecta y la exposición ni se diga. Ya abrimos el módulo de preguntas para que las personas vayan copiando sus preguntas en donde deben estar copiadas para poderlas compartir con usted. Yo, mientras tanto, un par de pensamientos que tengo al respecto y quería compartirlo con usted, a ver a usted qué le parece. Desde hace unos días, inclusive con la doctora Catalina, hemos venido pensando en la necesidad de modificar inclusive las palabras como referimos a ciertas cosas. Y hoy, escuchándola a usted, yo escuchaba la referencia a tantas formas o tipologías, como lo llaman algunas otras personas, de familia que hay, pero simplemente seguimos teniendo un solo derecho de familia en singular. Me parece que es muy importante, inclusive desde acá, si estamos hablando de un código moderno, un código civil moderno, el último nos duró más de 100 años, tendríamos que comenzar a hablar, a utilizar estos conceptos inclusivos, pues porque obviamente no es una sola forma familiar, hay muchas formas de familia y desde la academia misma tendríamos que comenzar en nuestras universidades, en nuestros programas de derecho, tendríamos que comenzar a hacer esa reivindicación. Es un término complejo de trabajar, de tener en cuenta, pero creo que estamos en mora de comenzar realmente a referirnos a nuestro derecho de las familias en plural, un derecho de las familias inclusivo, un derecho de las familias en donde quepan todas, en donde quepan todos. Y hay otra parte que me parece a mí muy particular después de escuchar y dar una revisión a este Código Civil que se supone tendría que ser un Código Civil de avanzada, el afecto, que para mí es fundamental dentro de las relaciones de familia, es un valor o es un principio que queda de lado, que queda relegado simplemente a meras menciones, y parece imposible que hoy en pleno futuro o en plena posmodernidad aún este principio afecto no tenga cabida dentro de las discusiones jurídicas. Hablamos de familias, pero no hablamos de afectos. Creo yo que también habría que entrar a darle una revisión de fondo. Vamos a mirar entonces, doctora, mientras usted... Vladimir, pero antes de que continúes, algo muy llamativo. No sé si se dieron cuenta, por ejemplo, que yo utilizaba el SIC porque el libro quinto se llama Derecho de Familia. El artículo 1598 dice, se reconocen todas las familias. O sea, es como si quedara muy duro, como si les quedara muy duro, Claro, como si les claro, quedara muy duro. claro.
Y obviamente para las, por ejemplo, haciendo una revisión de este libro en particular, desde la diversidad sexual, las orientaciones en general, todas las disidencias, ¿cierto? Uno no alcanza a visualizar, por ejemplo, la pregunta de ahora, bueno, ¿qué pasa con las familias poliamorosas? ¿Qué pasa con esa forma de convivencia? Este no sería el momento de que nos estemos preguntando por las familias multiespecie. O sea, es que cuando empezamos a hablar de, bueno, el comisario reguló visitas para el perro, o cuando empezamos a hablar de el juez reguló medicamento para el perro y la unidad familiar y el perro se considera parte de la familia. Yo no sé si precisamente la oportunidad de enfrentarnos a una reforma de esta envergadura sea la oportunidad de modernizar el código, o sea, de definitivamente salirnos de esas lógicas, pues porque además leer esas sentencias pensándose desde los animales no humanos como sentipensantes y como integrantes de la familia, y leerlo también a la luz de la teoría de la familia que identifica que realmente todos tenemos un rol, o sea, ¿qué rol más claro que el del gato o el perro que te sale a recibir todos los días, ¿cierto? Que a veces es el único que está. Sí, bien particular me parecía, por ejemplo, ahorita que leías este artículo, y hago referencia y hago mención y recuerdo las discusiones que se dieron, por ejemplo, en Argentina con este Código Civil y Comercial de la Nación Argentina en lo referente a la afiliación y a la mención específica en ese artículo que regula la afiliación acá en Argentina de la afiliación binaria y de que esa afiliación podía ser de dos. Hoy, apenas unos 5 años después, ya se replantean eso, ya dicen, no, si bien esa es la regla general, tiene que haber excepciones. Y nosotros, insisto, estamos planteando 5 años después, en pleno 2021, 2020, y no tenemos ese tipo de discusiones. Creo yo que tienen que tener esas discusiones. Vamos a seguir hablando de paradigma binario exclusivamente en la afiliación, con ese artículo que leías ahorita de que un padre socioafectivo, un padre de crianza podía desplazar o no desplazar al padre consanguíneo. Creo yo que ya esas discusiones tendrían que comenzar a darse en Colombia, de que esa no es la única forma familiar posible y de que existen, como tú lo has dicho brillantemente en tu exposición, múltiples formas familiares y que cada una de esas múltiples formas familiares está reconocida constitucionalmente, pero pues seguimos sin debatirlo, seguimos sin tenerlo en cuenta, seguimos sin ponerlo en la palestra. Pero yo creo que eso tiene un sentido y me atrevería a pensar que incluso para muchos estudiantes del pregrado de Derecho esas discusiones siguen siendo muy lejanas y tal vez siga siendo la apuesta que hacemos. O sea, cómo en unas facultades de Derecho estamos asumiendo los estudios de género, cómo estamos hablando de equidad, cómo estamos hablando de mujeres, por qué hay estudiantes que sostienen que solo vienen a hablar de violencia intrafamiliar cuando están en los consultorios jurídicos, ya con el caso encima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esa formación de los abogados? Que cuando les proponemos esto a un estudiante que, pues, que todavía tiene un cerebro como muy limpio, le resulta tan lejano, ¿cierto? Tan lejano a sus realidades. Pero mira, yo específicamente de eso estábamos hablando la semana pasada en una clase, inclusive estaba la doctora Marisa Herrera, que ya nos confirmó que va a poder estar con nosotros el 1 de septiembre como primicia. Se los doy, cualquier persona que haya estudiado profundamente el derecho de las familias sabe quién, o tendría que saber quién es Marisa Herrera. Se tocaba ese tema y tiene que ver mucho también, creo yo, con el pénsul, inclusive, y con la conformación de ese plan de estudios del derecho de familia. Ya decía, es imposible que hoy todavía se le gaste tiempo dentro del derecho de las familias a hablar de nulidad de divorcio, o sea, de instituciones que ya no, o sea, que ya no tienen prácticamente ninguna cabida y no se toque el tema, por ejemplo, de las violencias intrafamiliares. O sea, ese espacio tan grande que se le dedica dentro del estudio de esas materias del derecho de las familias, tendría que ya no se usan, que son instituciones del pasado, cosas que ya no se usan, tendrían que, y se preguntaba, ¿cuánto tiempo se le dedica en una materia de derecho de familia a esa figura de la violencia intrafamiliar?
y eso tendría que ser una pregunta para todos los profes de familia. ¿Cuánto tiempo se le dedica? ¿Y desde qué perspectiva, cierto? Pues porque tampoco falta el profesor que uno lo escuche y dice, por favor, que no sea el profesor de violencia intrafamiliar, por favor. Y sí. Bueno, perfecto. Creo que nos estábamos yendo de largo. Vamos a comenzar con las preguntas por aquí. Me salgo de la cámara para que quedes. Estamos de acuerdo, Kevin. Sigue siendo un asunto del círculo de la violencia intrafamiliar y a veces ni siquiera eso. ¿Considera que es inconstitucional reducir el tiempo para las acciones judiciales de 1 año a 6 meses? Querido Santiago, no es que estén reduciendo, pues no hay una reducción del tiempo. El tiempo está estipulado en 1 año. Yo también en una primera lectura que hice pensé, pues o al menos así lo entendí en la segunda lectura, hay una relación cuando se termina la convivencia, a partir de que se termina la convivencia en la unión marital, de hecho, se entiende que a los 6 meses estaríamos hablando como de la terminación definitiva. Y a partir de esos 6 meses entiendo yo que empezaría a contar el año para las acciones judiciales. Pero ya de este año vamos a hablar tanto en la sociedad conyugal como en la sociedad patrimonial. ¿Cierto? Este año, lo que les decía el profe Aramburu ahorita, yo creo que tiene que ser unos lentes también para hacer la lectura de este código, porque en esa equiparación de las dos figuras se van a dar cuenta, por ejemplo, de la posibilidad, yo hacía anotación puntual de esto, porque en el artículo 1831 y en el artículo 1826 nos van a decir que es posible solicitar por parte del compañero permanente abandonado o por parte del cónyuge, pues, lo que nosotros llamábamos cónyuge no culpable, y que esos alimentos se van a poder pedir por 3 años y se van a poder ampliar por 2 años más si esa persona logra comprobar que en el momento del divorcio o de la separación estaba frente a una enfermedad grave. Entonces creo que la tarea que tendremos no será solamente sustantiva, sino también en términos procesales, empezar a revisar cómo esta reforma nos va a modificar la forma de acercarnos a estas acciones. Puntualmente creo que habría que revisarlas a la luz de las sentencias de la Corte Constitucional que eliminan el tiempo para algunas de las causales de divorcio. Porque como aquí ya no hablamos de causales, pues entonces estamos ante el incumplimiento de los deberes de ese matrimonio. No sé, Santi, pues ahí como por encima. Ahí voy con la otra. Ok. Este proyecto está para salir aproximadamente en cuánto tiempo, de qué depende, no. La entrega se hizo el 30 de junio. Yo los invitaría incluso a que revisen, porque en YouTube pueden encontrar la conferencia que se dio donde participó la profesora Dolly, la rectora, pero además participan el decano, los compiladores, el profesor Pedro Lafón, y también ámbito jurídico ha estado sacando unas cápsulas sobre cómo ven la reforma los diferentes expertos. Entonces, yo creo que todos podemos coincidir en que era necesario, en que es necesaria una reforma al Código Civil. No hay un tiempo aproximado. Se supone que se está haciendo la entrega al ministerio para que el ministerio se encargue de dialogarlo y socializarlo con la comunidad académica, los litigantes, la rama judicial, y en esa medida lo que se lleve como propuesta al Congreso sea mucho más sólido y ya haya pasado por procesos de socialización con la comunidad académica. Entonces, no creo que haya un tiempo así como, pues además que estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de estas reformas en familia, que yo creo que hay unas que merecen toda nuestra atención, pero también estamos hablando de unificar el código en términos de negocios jurídicos y código de comercio. Entonces, ahí también habrá una discusión larga, pues, que dar. Gracias, Santiago.
La reforma deja de lado la definición de custodia, concepto que no se encuentra tampoco definido en el Código de Infancia y Adolescencia. La definición se deja de lado de forma deliberada. No sabría decir si es de forma deliberada, pero efectivamente hablamos de custodia. No hablamos de custodia, sino que hablamos de cuidados. Y es como si volviéramos a, profe Jorge Humberto, a esa confusión entre la custodia y los cuidados personales como si fueran la misma figura, porque también estamos hablando de quien tenga los cuidados personales efectivamente y quien los debe sostener según la ley. Creo que lo que hay es una equiparación entre el concepto de custodia y cuidados personales, que pues que ya venía siendo una confusión incluso en los conceptos del ICBF. Creo que esa definición, profe, solamente la estábamos manejando los profesores de familia. Que debería implementar como causal objetiva de divorcio la sola voluntad de uno de los cónyuges. No, yo no lo considero, es que ya está. O sea, esta reforma lo está proponiendo Jorge Mario, cuando nos habla de la posibilidad de que cualquiera de los cónyuges, o sea, ya no nos dice el cónyuge que no sea culpable, no, cualquiera de los cónyuges va a poder proponer el divorcio y le queda al otro, digamos, una carga de dar respuesta a esa, a esa demanda, atendiendo a lo que él considera que sería más beneficioso para él y para sus hijos menores de edad, lo menos, lo que menos daños le cause. Pero a mi juicio, esta reforma lo que hace es llevarnos al divorcio objetivo, como lo dice el profe Lafón Pianeta, pero también como lo dice el profe Aramburo ahorita cuando nos decía que es pasar de la idea de la responsabilidad a pasar a la libertad familiar. Claro, una libertad familiar que tiene unas implicaciones en términos económicos. Bueno, usted se quiere ir, no hay problema, usted quiere deshacer su unión marital, usted quiere deshacer su matrimonio, no hay problema, pero usted tiene que indemnizar. Entonces, hablamos de compensación. Digamos que en el articulado vas a encontrar todo el tiempo compensación, indemnización, alimentos, la regulación de cuántos años tienen alimentos. Ustedes recordarán una sentencia de hace unos meses, antes de salir a la pandemia, en la que hablábamos de la posibilidad de que un compañero permanente solicitara alimentos después de que se había terminado esa unión marital, de hecho, y lo que eso generó. Pero si uno hace una lectura de esta reforma lo concibe, como les digo, en el 1831 y en el 1826, habla de la posibilidad de que compañeros permanentes y cónyuges que hayan sido abandonados por el otro soliciten alimentos durante 3 años o 5 en el caso de que estén enfermos. Muchas gracias a ustedes, Estela, por el comentario. Bueno, doctora Marisabel, ya ve que... no, estas otras son de la exposición pasada. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche con estos proyectos que comienzan y se desarrollan. Somos convencidos absolutos que la única manera de que esto avance es generando este tipo de espacios. Entonces, estos espacios son bienvenidos, doctora, y ya sabe que la cita entonces será el próximo sábado a las 2 de la tarde en esa mesa de discusión. Creo yo que va a ser realmente muy interesante después de estos 3 días de futuro. Creo yo que